En una primera parte, la primera cara del folio, vamos a analizar la situación, el modelo, las claves del modelo económico, ambiental y social que tenemos y que últimamente lo consideramos que está en crisis, pero más allá de la crisis deberíamos decir que está, como decía, al borde del colapso. Eso significa, como decía, no esperar a que vengan los brotes verdes, sino lo que tendremos que empezar a pensar en refundar el modelo económico que tenemos. Por eso la propuesta de la economía del bien común es muy interesante. Pues lo primero es decir, o explicar muy brevemente por qué consideramos que la crisis económica que tenemos actualmente no es una crisis económica cualquiera, sino una crisis que está inflando una situación que nos está llevando al borde del colapso. Esta gráfica representa, desde los años 50, la diferencia entre la economía real, la que nosotros hacemos cada vez que compramos, vendemos cosas, que compramos sillas, mesas, manzanas, patatas, etc., cuando vamos a la tienda, etc., y esta otra línea, la azul, representa la economía especulativa, la economía de la que vemos y que nos machacan los medios de comunicación a través de sus indicadores en verde y en rojo de la bolsa, de futuro, de productos de ingeniería financiera. Y lo primero que vemos es que desde que abandonamos el patrón oro quiere decir que el dinero que se hacía en papel estaba asociado al oro, que era un bien real, algo tangible, se podía tocar. Desde entonces, concretamente, 44, deciden que ahora la referencia va a ser el dólar. Y en el 71, Nixon dice que el dólar ya no necesita ni compararse con el patrón oro, sino que va a ir de manera independiente. Es decir, se convierte en cambio fiduciario. Es decir, que el papel, el dólar, el dinero, no está asociado a un bien real. A un bien real. ¿Y eso qué es lo que está provocando? Que hay como dos economías. La economía que nosotros hacemos del día a día, la economía real, y después está la economía financiera. El problema es que la economía real no representa poco menos de la centésima parte. La centésima parte. Es decir, que por nuestras cabezas se mueven billones de dólares todos los días, cuando nosotros estamos manejando pues 30 o 40 euros para comprar y vender en la economía real. Esto, como estamos imaginando, está auténticamente insostenible, porque nuestra economía está basada, como dice aquí el compañero, en la mentira. Pero además lo podemos ver todavía más claro en esta imagen sobre el valor que en el 2010 tenía la economía. La economía real, el valor que en el 2010 tenían todos los bienes y servicios que se produjeron en el 2010, que se llama el Producto Interior Bruto, o sea, todo lo que producimos en un año, en el mundo eran 63 billones, porque esto los americanos, los trillones son billones, con 12 ceros, una pasada, 63 billones. Lo que valía toda la economía financiera, la bolsa, o lo que decían que vale la empresa, lo que valen los productos de futuro, toda esa ingeniería económica vale 955 trillones. Eso significa nada más y nada menos que 15 veces más. Esto es lo que nosotros vemos y esto es lo que nos vemos. Muchas veces esto decide si se cierra o se abre una empresa, si se va gente a la calle, en cualquier parte del mundo. Y esto, el problema es, como estamos viendo en el gráfico anterior, es que esta crisis económica que tiene la base entre esa diferencia entre la economía real y la economía financiera va a más. Se está generando esa brecha cada vez más gigantesca, ¿no? Otra brecha preocupante es la crisis medioambiental, que repito, no es una crisis, estamos al borde del colapso. Y explicamos por qué también tenemos que hablar de colapso medioambiental y no de crisis medioambiental. Hay una idea que desde los años 70
se fue afianzando, que es el concepto de huella ecológica. Huella ecológica significa que nosotros vivimos en base a unos recursos naturales y se ha calculado que en base a los recursos naturales que nosotros necesitamos viene más o menos a representar casi 2 hectáreas, una hectárea de terreno productivo. Y todos los bienes, recursos naturales que genera esa hectárea, pues es lo que representa el consumo máximo que podría consumir una persona. Si nosotros consumimos más recursos de lo que esas casi 2 hectáreas productivas producen, agua, comida, aire, etc., estamos consumiendo más de lo que nos corresponde. Eso llevado a términos planetarios, ya advirtieron que a día de hoy estamos consumiendo, entre los 7.000 millones de habitantes, estamos consumiendo ya 1,5 planetas. Estamos consumiendo medio planeta más en recursos. Y todos diréis, ¿y dónde están esos recursos? Esos recursos ahora mismo están en los vertederos, en la basura, en los residuos. No le hemos dado tiempo a los ciclos naturales a reciclar el agua, el aire, los residuos como el plástico, etc. O sea, lo que estamos haciendo ahora mismo, desde ya, estamos hipotecando el futuro de las siguientes generaciones. No es una cuestión de crecimiento sostenible, ya nuestro crecimiento es insostenible. Hay un continente, algunos le llaman el 7º, otros el 8º, hay un continente en mitad del Pacífico que es fruto de todos los residuos por las distintas corrientes marítimas que están, digamos, agolpándose ahí centenares de toneladas de plástico fundamentalmente, porque el plástico necesita un ciclo, a veces algunos tipos de plásticos, de cientos de años para degradarse, para volver a incorporarse al ciclo. Pero nosotros lo estamos hipotecando, lo estamos consumiendo. Bueno, pues al ritmo que vamos, para el 2030 necesitaremos 2 planetas. ¿Quién ha visto Wall-E? ¿Wall-E? ¿Wall-E? Pues es la mejor metáfora que Pixar podía imaginar de lo que significa la huella ecológica y ese colapso medioambiental al que estamos abocados. Es decir, que es muy recomendable para los que tengan hijos verlo en compañía y reflexionar de la película de Wall-E. Otro elemento que representa muy gráficamente la crisis ambiental o el colapso medioambiental es una cuestión clave de nuestro sistema, que son los recursos energéticos. El famoso peak oil. ¿El peak oil qué es? El peak oil es el punto en el que la producción de petróleo está por encima de los nuevos yacimientos que se están encontrando. Y de hecho, ya desde los años 80, la producción de petróleo está por encima de los nuevos hallazgos de nuevos yacimientos de petróleo. Eso significa que irremediablemente la curva de producción de petróleo, ya dicen que para esta década va a bajar la producción de petróleo. La producción de petróleo necesariamente ya en nuestra década, en la década del 2010, va a bajar, va a empezar a bajar. Porque ahora mismo no estamos gastando esos yacimientos que fueron muy masivos en los años 70, 60, eran ese petróleo accesible, fácil, sobre todo en la península arábiga y demás. Ahora nos lo estamos consumiendo y a partir de ahora ya lo único que nos queda es decrecer en la producción. Síntoma de que necesariamente tenemos que cambiar el modelo. Necesariamente. Tercer elemento de esta crisis, que más que si deberíamos de hablar de colapso, es la dimensión social, la de las desigualdades. Que más que desigualdades, como estamos viendo en la evolución, este gráfico
un poco original y un poco distinto, pero que representa la relación entre el 20% más rico de la población y el 20% más pobre de la población. Se llaman las dos decilas superiores y las dos decilas inferiores. La relación que había en los años 20 era de 7 a 1. O sea que el 20% más rico de la población tenía 7 veces más bienes, más riqueza, más PIB, más renta que el 20% más pobre. En esta década del 2000 llevamos una relación de 80 a 1. De 80 a 1. En España leí ahora mismo que estamos en una relación de más de 90 a 1. Porque el 20% más pobre ahora mismo en España se ha empobrecido muchísimo. Y eso ha aumentado esa ratio hasta más del 90. Yo mismo me quedé escandalizado, que sociólogo, harto de hacer el real análisis de estructura social, me he quedado un poco escandalizado, porque uno piensa que es verdad que los países normalmente del norte, las grandes desigualdades existen en los países del sur, curiosamente, dentro de los países del sur. Esas grandes diferencias de los muy ricos y de los muy pobres son los países del sur. Pero es que ahora mismo España está cayendo también en esa desigualdad. Es importante los informes de Cáritas que decían que no es solamente que seamos más pobres, es que la sociedad española es más desigual. Son dos cuestiones distintas. Estamos relacionados, si somos todos más pobres, pero podríamos ser todos más pobres. No, no. Es que se están generando más desigualdad, ¿no? Esto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta ratio que... ¿Hasta cuándo estas ratios de desigualdad que hacen que el 1% más rico posea casi la mitad de la riqueza en el mundo? Un 1%. Un 1%. Un 1% tiene el 46% de la riqueza. Tremendo, ¿no? Atento. En España, ¿os suena Amancio, no? Amancio Ortega. Amancio Ortega, que está entre los 10 más ricos del mundo, en la lista Forbes. Él solo tiene la riqueza del 21% más pobre de la población española. O sea, tiene la riqueza del 7 millones y pico de personas más pobres de España. Él solo. A nivel mundial nos encontramos que solamente un 1% tiene el 46%. Pero aquí estamos hablando de una persona en España tiene el 21%, o sea, tiene la riqueza del 21% más pobre. ¿Hasta cuándo podemos soportar esta desigualdad? Yo creo que es que mucha gente a veces no es consciente de esa barbaridad. No es consciente. Pero bueno, 3 factores: economía especulativa, medio ambiente insostenible, a través de esa idea de la huella ecológica, y el tercer factor, que es la desigualdad, que como estamos viendo ya estamos hablando de ratios de 80 a 1 y de una concentración de la riqueza que es realmente espeluznante. Yo quiero decir que no somos a veces conscientes de esto. Y esto, vosotros, tú concretamente, y de gente como tú, que lo hacéis ver, explicar así como lo está explicando a nosotros, sí, a los gobernantes. Porque son ellos los que pueden hacer algo. Los gobernantes lo tienen que saber. Pero es que son los que tienen que saberlo. Ellos lo que tú estás explicando, esto, según explican ellos, esto... Si le cuentas esto a los gobernantes, se tardan menos en responder, señora. Ellos lo saben. Lo saben. Lo saben, no solo lo saben, sino que lo potencian. Claro, lo potencian. ¿Estáis haciendo algún movimiento como para hacer algo? Hay muchos movimientos. Muchos movimientos. Porque los dejan. Muchos movimientos. De todas maneras, esto es una cuestión de todo. Uno de los movimientos más significativos para explicar esta desvergüenza y desigualdad es el movimiento Wall Street, que era el que hablaba del 1%. El 99% contra el 1%. Porque realmente es que es una gran mayoría que está controlada por un 1% nada más, que son los que están detentando el poder, sobre todo pues, en la bolsa de Wall Street, porque es lo que se convirtió como un auténtico símbolo de ese movimiento.
No son solo los gobernantes los que pueden hacer algo, todos debemos de hacer algo. Todos. ¿Qué podemos hacer? A ver, ahora vamos a estar Ahora, aquí, ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos que entender es que este modelo económica, ambiental y socialmente es insostenible. Y que no es una cuestión de vamos a esperar a ver si la bolsa sube para que aumente el crecimiento y cuando lleguemos a un crecimiento del 3% empieza a crearse empleo. Muy fuerte pensar que estemos dependiendo de crear empleo cuando empiece el crecimiento. ¿Qué está antes? ¿La persona o los beneficios de la empresa? Es que lo están diciendo en nuestra cara que, señores, esperaros, que primero tenemos que volver a ganar lo que ganábamos antes para empezar a crear empleo. Nos lo están diciendo en nuestra cara y nos quedamos tan tranquilos. Esa economía basada en que primero el beneficio antes que la persona o el trabajador, esa economía que está basada primero en la depredación de los recursos naturales antes de construir un modelo sostenible, ese modelo económico que permite esos niveles de desigualdad es lo que realmente tenemos que refundar. Y por eso estas propuestas de economía del bien común, y ya le damos la vuelta aquí al folio,